Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Le doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le traemos esta producción semanal elaborada en conjunto con una comprometida red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un afectuoso saludo, al igual que a las radioemisoras y distintos espacios de comunicación que ayudan a amplificar y difundir esta producción colaborativa. Yo soy Joaquín Tapiarenas y esta semana le compartimos información de trabajo organizativo por la defensa de la vida y la construcción de alternativas de resistencia desde los distintos territorios de la región mesoamericana. En clave de editorial, aunque arrancó lo que llaman la fiesta del fútbol, resulta difícil disfrutar de un deporte que, además de que mueve pasiones, también sabemos que mueve millones de dólares, dinero que no puede dejar de percibir las grandes empresas detrás de un mundial de fútbol, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, en pleno genocidio contra el pueblo palestino y con las consecuencias a nivel mundial de una escalada militar luego del acoso sistemático y las constantes rupturas de cese al fuego por parte de Israel y Estados Unidos, que atacaron sin mayor prueba y con el pretexto de una amenaza de la eventual proliferación de armas nucleares en Irán. Y yo sigo pensando que esta película ya la vi. Luego del ridículo acto en diciembre de 2025, en que FIFA le resolvió el capricho y entregó al miserable bully anaranjado del norte, conocido como Donald Trump, el premio FIFA de la paz, el fútbol une al mundo, queda claro el nivel de cinismo y la concepción de paz que tienen estos mafiosos impresentables. Recogemos entonces la observación realizada en el comunicado El amor y el desamor según el fútbol, que compartió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, a pocos días del inicio del Mundial. Es de esperar que lo más importante de este Mundial de fútbol ocurra fuera de los estadios, en las calles y en los campos, en las costas y en las montañas, donde se celebrará no el espectáculo, sino la memoria y la lucha, la resistencia y la rebeldía. De inmediato le comparto los titulares de la emisión 919 correspondientes para esta semana. En México, inauguran tercer Mundial de Fútbol ante reclamos sobre importantes deudas sociales. En Nicaragua, hija del líder indígena Misquito denuncia detención de 6 familiares. En Cuba, anuncian próxima Feria Internacional del Libro de La Habana. En Panamá, 2 marchas, una misma exigencia, no a la mina ni al embalse de Río Indio. En Bolivia, 2 ministros de Estado renunciaron a sus cargos en medio de la situación política y social que tiene más de un mes exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En México, fiebre mundialista versus desigualdad y deuda social. En El Salvador, Cruz Roja despliega más de 1,000 elementos ante emergencia por lluvias. En Guatemala, apuntes de una viajera. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En México. Inauguran tercer Mundial de Fútbol ante reclamos sobre importantes deudas sociales. Este país hace historia al inaugurar su tercer Mundial de Fútbol entre música latina y miles de aficionados, en medio de protestas y de grupos identificados con la ultraderecha, que también aprovechan el evento deportivo para cargarle la mano al gobierno de Claudia Sheinbaum. La información con Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en México. Buenos días, América Latina. Inicia el Mundial en México. Este 11 de junio, México hizo historia al inaugurar su tercer Mundial de Fútbol entre música latina y miles de aficionados que se dieron cita en el estadio, otros en lugares donde fueron instaladas pantallas para ver el partido de México que se enfrentó contra Sudáfrica. En medio de protestas de maestros de la CENTE, madres de desaparecidas y desaparecidos, de los 43 normalistas, entre otros. Para Jalapeños se espera un buen resultado
de la participación de la selección mexicana. Pues con mucha emoción y como la ilusión cada 4 años, esperemos que gane, esa es la esperanza, 2-1 a favor de México. Pues verlos ganar y que apoyarlos a la selección con todo, este mundial, el tercero en México otra vez. La expectativa es que vamos a ganar 2-0, favor México. Tenemos que llegar hoy sí hasta cuartos de final. Pidiéndole a Dios que les vaya bien y que Dios los ilumine porque nada es imposible de esta vida. ¡Que gane México! 3-0. 2-1, favor México. ¡Vamos México! Mi pronóstico 2-1, México. Pues esperemos que hagan un buen papel. Hay buenos chavos jugando ahorita, seleccionados, y esperemos que les vaya bien este mundial. 3-1, pues que se desempeñen bien y que sepan jugar como lo hacen, y pues que se han preparado bastante para pues mínimo llegar a cuartos. Para periodistas nacionales, el caso de sin embargo, muchos Méxicos se despertaron activos este día. Hay uno que quiere disfrutar la inauguración del Mundial 2026, el juego de la selección nacional y Sudáfrica, ya sea en pantalla gigante o en su casa, y uno más identificado como ultraderecha, que aprovecha el evento deportivo para cargarle la mano al gobierno mexicano de izquierda. Este último, con penetración mediática, lleva mucho tiempo así, en una guerra total contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y hoy ha visto una oportunidad única. A este respecto, en la mañanera de este jueves, la presidenta indicó que no se descarta la posibilidad de interponer una demanda contra quienes están detrás de la campaña en redes sociales y que han emprendido para desprestigiar al gobierno de México. De cómo es que se ligan cuentas, con cuentas pagadas, con bots, con robots, para generar una tendencia en redes sociales, y cómo en esas cuentas está vinculada la ultraderecha internacional y nacional. Es una investigación muy profunda y vale mucho la pena verla, que se hizo entre Comunicación Social y la Consejería Jurídica, porque es importante desde la Consejería Jurídica ver pues de dónde vienen todos estos ataques. Con información de Hugo Becerril, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI, Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura, FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Nicaragua. Hija del líder indígena Misquito denuncia detención de 6 familiares. A pocos días del fallecimiento del líder indígena Misquito, Brooklyn Rivera, su hija, Tininisca Rivera, desde el exilio, denunció la detención de 6 familiares, incluyendo a la trabajadora del hogar, por haber reclamado el cuerpo de su padre. Tininisca explicó que su papá estaba en buenas condiciones de salud cuando fue detenido en septiembre de 2023 y desde esa fecha comenzó el calvario, porque el régimen de Ortega y Murillo les negó información, por lo cual Brooklyn Rivera se encontraba en estatus de desaparición forzada.
Después de los reclamos de organismos de derechos humanos internacionales, el régimen Ortega Murillo lo presentó una semana antes de su muerte, en la cama de un hospital donde era atendido, argumentando que se había enfermado porque supuestamente ya padecía de esas enfermedades, lo cual es falso, reiteró su hija Tini Nisca. La situación médica de mi padre no fue por el COVID, porque días previos a su detención, él y yo tuvimos una conversación muy larga y hablamos de toda su situación y él estaba bien, él caminaba bien, él comía bien, él platicamos por casi 2 horas y a mí me pareció que todo con él estaba bien. Entonces ahorita no pueden alegar después de 3 años que no sabemos en qué condiciones se encontraba, no sabíamos en dónde lo tenían, no había visita, no teníamos paquetería como familia y todo lo que los derechos que a él fueron, sus derechos fundamentales que fueron violentados y después alegar que ya tenía una situación de salud previa. Yo lo niego rotundamente. Yo siempre exigí que dieran prueba de lo que estaban diciendo. Ellos mostraron prueba de que Nancy tuvo visita, pero Nancy está con un régimen de casa por cárcel. Entonces, no sé por qué se tomaron la molestia de sacar a Nancy desde donde la tenían para llevarla a ver a mi papá cuando mi papá tenía familiares. Hoy están 6 familiares presos, amigos cercanos, la señora que siempre asistió a mi padre y mi sobrino, mi primo, mi tía. Entonces no pueden alegar que no había familiares. Los familiares hemos buscado por 3 años, pero el gobierno nos ha negado la visita. Mi familia por parte de mi abuelo lo han intentado buscar, como mi familia por parte de mi abuela han tratado de buscarlo y nos han negado todas las visitas que nosotros hemos tratado. Ni siquiera nos habían dicho en qué cárcel se encontraba. Entonces, ¿cómo íbamos a saber dónde buscarlo? Yo sé que el último día llevaron a Nancy con uno de mis hermanos, pero también le negaron la visita a mi tía. Y cuando hicieron el comunicado público, pusieron el nombre de mi tía, como que mi tía había visitado a mi padre cuando era mentira. Y mi padre, en el momento de la muerte de mi padre, nadie lo estaba acompañando. Él estaba solo. ¿Qué pasó después de la muerte de tu papi? ¿Tuviste vos alguna respuesta a tu petición de que te permitieran entrar a Nicaragua para enterrarlo en Sandy Bay? No, había un silencio total acerca de mi petición. Ahí yo entendí que pues ellos no aceptaban mi entrada a Nicaragua para hacer la despedida. Yo me conformaba con que ellos hubieran entregado el cuerpo de mi padre a mi familia y que le dieran la cristiana sepultura como él se lo merecía, como el pueblo de la costa caribe estaba pidiendo, darle el último adiós. Ni siquiera ese derecho nos dieron de despedirnos de él. Él y yo tuvimos una plática encima de la tumba de mi abuela y él me hizo jurar a los 15 años que el día en que él falleciera, él quería morir y que lo enterráramos al lado de su madre. Entonces yo tengo un compromiso con mi padre de que él descanse en paz al lado de su madre y la voluntad de mi padre no se respetó, la voluntad de mi familia no se respetó y el compromiso que yo tenía con mi padre tampoco lo respetaron. La hija del líder Miskito insistió que tras conocerse la noticia del fallecimiento de su padre, sus familiares viajaron de Bilwi, Puerto Cabezas, en el Caribe norte de Nicaragua, hacia Managua, para reclamar el cuerpo de Brooklyn. Sin embargo, el gobierno se negó a entregarlo y lo sepultó en Managua. Esto en contra de la voluntad de la familia, que además sufre la detención de 6 familiares. Organismos internacionales de derechos humanos han pedido explicación al gobierno de Ortega y Murillo por lo ocurrido con el líder indígena Miskito. Sin embargo, a la fecha el gobierno sigue guardando silencio y tampoco responde a las demandas para que dejen en libertad a sus familiares detenidos. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, se convocó para el mes de agosto la Feria Internacional del Libro de La Habana en su edición número 34, la cual invita a reconocer la permanente presencia de escritoras y escritores cubanos, especialistas y personas trabajadoras del libro en la batalla por la cultura, la identidad y la independencia.
Las entidades involucradas trabajan arduamente para ofrecerle al público una festividad, teniendo en cuenta los tiempos y desafíos actuales, que a principio de año obligaron a posponer la mayor fiesta literaria en la nación. Para esta edición será Rusia el país invitado de honor, en un evento que contribuirá a la construcción del futuro común que merecen los pueblos, en el que la cultura y el libro tienen un espacio principal, apuntó Juan Rodríguez, presidente del Instituto Cubano del Libro. Una vez concluida la feria en la capital cubana el 16 de agosto, la cita literaria se trasladará al resto de los municipios y provincias del país para finalizar su recorrido en la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba el 6 de septiembre, precisó el presidente del Instituto Cubano del Libro, a quien pasamos a escuchar en la nota de cobertura de la conferencia de prensa a cargo de Ricardo Valdés y Valia Valdés de Prensa Latina Televisión. Cuba dio a conocer en conferencia de prensa la realización de la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana. La edición estará dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro. Es una tarea extremadamente compleja para los que la están haciendo posible, que son nuestras editoriales, nuestros editores, la poligrafía cubana, en medio de estas circunstancias donde se hace complejo hasta llevar una materia prima hasta el lugar donde se produce. Hoy se están haciendo libros en Cuba para que la feria no sea solo una feria de inventario, sino que también tenga novedades de libros, sus diferentes formatos, y podamos celebrar los aniversarios, los talleres, los eventos que siempre rodean a un evento de esta magnitud en cada una de las provincias. La cita pondrá a disposición de los lectores más de 3.000 publicaciones digitales y 4 millones de libros. La Federación Rusa será el país invitado de honor. Porque la feria en esta ocasión va a tener no solo el gran sentido humanitario, gran sentido cultural, pero al mismo tiempo un sentido político muy importante para nosotros y para nuestras relaciones bilaterales. La Fiesta de los Libros rendirá homenaje a Marilyn Boves, Premio Casa de las Américas en 2 ocasiones, y al Premio Nacional de Ciencias Sociales José B. Lara. Yo estoy muy sorprendida porque entre tantos escritores cubanos buenos que se merecían la dedicatoria de la feria, que me la hayan dedicado a mí es un reconocimiento que tengo mucha gratitud por las personas que decidieron tomar esa decisión. Pienso que la poesía es uno de los géneros vanguardia de la literatura cubana en estos momentos, y es verdad que también es un reconocimiento a la poesía, aunque yo escribo también prosa. La celebración literaria, que tendrá lugar del 21 de agosto al 6 de septiembre, será inaugurada en la Estación Cultural de Línea 18, extendiéndose por otras subsedes de la capital cubana y al resto del país, mediante presentaciones de libros, talleres y foros. Desde La Habana, Cuba, Ricardo Valdés y Valia Valdés, Prensa Latina Televisión. La justicia no es un lujo, es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse, y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Panamá. Con movilizaciones populares, el pueblo panameño alerta sobre el impacto que los proyectos de muerte podrían tener sobre los territorios, las fuentes de agua y la producción de alimentos en ese país. El detalle en la nota de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. No a la mina y al embalse de Río Indio. Durante los días 4 y 6 de junio se realizaron movilizaciones en la ciudad de Panamá y en la provincia de Colón para rechazar la posible reapertura de la mina en Donoso y la construcción del embalse de Río Indio. En las marchas participaron comunidades campesinas, pueblos indígenas, organizaciones populares, sindicalistas, docentes, defensores ambientales y ciudadanos independientes.
quienes manifestaron su preocupación por el impacto que estos proyectos podrían tener sobre los territorios, las fuentes de agua y la producción de alimentos. Los participantes también exigieron el cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2023 sobre el contrato minero y cuestionaron la posición del gobierno respecto al futuro de la actividad minera en el país. Además, señalaron que la crisis hídrica nacional debe enfrentarse mediante una gestión eficiente y transparente del agua, sin que ello implique el desplazamiento de comunidades ni afectaciones a los ecosistemas. Escuchemos voces de defensores y defensoras de la naturaleza en Panamá. Juro ante Dios y la patria amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. Y yo creo que todas las personas que están en el gobierno y que actúan para mal de un pueblo se han olvidado de ellos. Habla mal de nuestros hermanos indígenas, habla mal de nuestros hermanos campesinos, habla mal de nuestros amigos y compañeros ambientalistas que son estudiados, habla mal de los abogados. En fin, hablan mal de un pueblo que solamente sale a la calle a defender lo que es la verdad. Y la verdad es que el gobierno está ahí porque el pueblo lo puso y se debe al pueblo. Muchachos, Panamá está lleno de muchas personas que valen la pena escuchar. No se dejen, no se queden en las redes, salgan, alcen su voz. Porque si nosotros los jóvenes no salimos hoy, nos van a robar el país y no vamos a tener país para mañana. Y hoy, pueblo panameño, campesino, todas las etnias, todas las sociedades, hoy ese sí se nos convierte hoy en una espada doble filo, en la mano de la CP, en la mano de Molino, en la mano de todos los ministros que van a apoyar estas injusticias de muerte, de destrucción. Ojo, pueblo panameño, si nosotros no jugamos el papel como panameños responsables, aquí va a haber un genocidio, un ecocidio, y son culpables los gobiernos que están en turno o los que han pasado. Porque yo soy campesino y soy corto de mente, pero el presidente más inconstitucional que yo he podido conocer es José Raúl Mulino. Nos están quitando el derecho de la familia, de la ley 105, de la ley 106, del Código Civil, del Código Judicial, de todas las garantías constitucionales. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Esto no lo he visto yo nunca en mi vida. Y por eso moriré luchando y dando, si es posible, mi vida por la patria. Es lo más que me parece como compromiso, no solamente mío, de todos los panameños que tienen ese compromiso, no de un ciudadano, sino un compromiso de patria que cuesta vida, sacrificio por nuestra soberanía. Desde la capital hasta la provincia de Colón, las comunidades reiteraron que el agua y los territorios no son mercancías. Para los manifestantes, cualquier solución a la crisis hídrica del país debe respetar los derechos de las poblaciones afectadas y garantizar la protección de los recursos naturales para las futuras generaciones. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos.
Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En Latinoamérica. Tras más de un mes de conflicto político y social en Bolivia, con bloqueos de carreteras sobre todo en el occidente del país, escasez de alimentos y una creciente crisis humanitaria, 2 ministros de Estado renunciaron a sus cargos. La información desde Educación Radiofónica Bolivia con Omar Escobar Mamani. Bolivia atraviesa más de un mes de bloqueos que mantienen aisladas a la sede de gobierno y genera una creciente crisis humanitaria. Las carreteras que conectan a La Paz y el Alto permanecen interrumpidas, dificultando el ingreso de alimentos, combustible y oxígeno medicinal. El departamento de La Paz es el más afectado por las medidas de presión, promovidas por la dirigencia de los trabajadores, campesinos y el bloque radical del expresidente Evo Morales, que pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz a 6 meses de su mandato. La falta de suministros ha golpeado a hospitales, mercados y servicios esenciales. En ese contexto, al menos 9 personas perdieron la vida tras no llegar a centros médicos debido a los cortes de ruta. Con este caso sería el 9º caso, que se trataría producto de estos conflictos que tenemos acá en el país. La crisis sanitaria comenzó a agravarse en los últimos días. El Hospital del Niño de La Paz suspendió procedimientos electivos que requerían oxígeno medicinal, mientras que el Hospital del Norte de El Alto paralizó temporalmente cirugías programadas por la escasez del insumo. En medio del conflicto, dirigentes evistas se trasladaron a la sede de gobierno para convocar a una mayor movilización de sus sectores y condicionaron la pacificación del país a la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Y la única manera de pacificar nuestro país es que exijan la renuncia de este gobierno vendido a las transnacionales y a Estados Unidos. La tensión política provocó cambios en el gabinete. El martes, Raúl Marcelo Salinas presentó su renuncia al cargo de ministro de Defensa, mientras que Beatriz García dejó el Ministerio de Educación. Ambas dimisiones ocurrieron en pleno desarrollo de los conflictos que exigen la salida del mandatario. Este miércoles, el presidente Rodrigo Paz posesionó a Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa. La tarea inmediata es recuperar la normalidad, rutas transitables, suministros, atención médica, trabajo y tranquilidad. Paralelamente, el gobierno anunció que envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para regular los estados de excepción. La propuesta busca establecer mecanismos para que la policía y las Fuerzas Armadas puedan intervenir en acciones humanitarias destinadas a garantizar el abastecimiento y la atención de la población. Esta ley de reglamento para los estados de excepción en la patria ya ha sido enviada al Parlamento y espero que pronto sea resuelta. Horas después, el Ejecutivo y el Legislativo sostuvieron una reunión convocada por la Comisión de Diálogo de la Asamblea. El encuentro reunió al presidente Rodrigo Paz, al vicepresidente Edman Lara y a jefes de bancada para analizar alternativas que permitan superar la crisis. Al término de la reunión, las autoridades coincidieron en priorizar el diálogo y anunciaron que la Asamblea se preparará para debatir el proyecto de ley sobre estado de excepción. La Comisión Legislativa también busca acercamientos con la Central Obrera Boliviana y otros sectores movilizados. La instancia ahora apropiada para resolver el conflicto y pacificar el país antes de ir a un estado de excepción, que esa es la línea que se está siguiendo, el diálogo. Y el presidente ha entendido ello y nos ha manifestado que van a agotar ellos el diálogo. Mientras continúan los intentos de acercamientos, Bolivia enfrenta una de las crisis más complejas del actual gobierno, marcada por bloqueos prolongados, desabastecimiento, afectaciones al sistema de salud y la posibilidad de que el país ingrese a un escenario de estado de excepción. Omar Escobar Mamani, Herbo La Paz. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón, o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito.
En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En México. Mujeres mexicanas exponen sus vivencias y argumentos, donde celebrar un mundial de fútbol solo significa distracción y una mala definición de prioridades con tanta problemática a nivel país. Necesitamos mejoras en nuestras vidas para poder sentarnos a ver y disfrutar del fútbol. Pasamos a la nota de Carolina Sinay desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. En México recientemente se ha tenido el conocimiento de que hay diversas manifestaciones por diferentes sectores que piden que el gobierno mexicano pueda poner los ojos en ellos para poder tener mejoras en su vida cotidiana. Hoy, jueves 11 de junio de 2026, se inaugura el muy conocido Mundial, un espacio en donde muchos países se reúnen para poder demostrar las capacidades deportivas que han adquirido a través de los años. Este mundial o esta actividad cultural se promueve cada 4 años en diferentes países del mundo. En esta ocasión se va a llevar a cabo en México, Canadá y Estados Unidos. En México ha representado un tema muy relevante y podemos hacer una comparación de este inicio de mundial con los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica en 1968, recordando que el presidente de ese entonces era Gustavo Díaz Ordaz, quien se mantuvo 6 años en el poder y reprimió a estudiantes universitarios que militaban, maestros, ciudadanos, con el famoso batallón olímpico para evitar que se acercaran al espacio donde sería la inauguración de estos Juegos. El día de hoy nos encontramos con mujeres mexicanas que han viajado a Guatemala a hacer un recorrido. Ellas nos comentan lo que representa para ellas este mundial. Que la presidenta cumpla con sus palabras, con las madres buscadoras, que haga caso a las mujeres. Bueno, yo como mujer mexicana creo que estoy muy decepcionada de que las personas que tendrían que ayudarnos no nos están apoyando para nada. Creo que pues es frustrante, ¿no? Como indignante también. Creo que no tenemos nada en contra del fútbol, ¿no? Entiendo que a muchas personas no les guste y entiendo el gusto de las otras y otros que a los que sí. No es nada en contra de este deporte, ¿no? Es al contrario, creo que pues que se lleve a cabo es bastante bueno para los jóvenes y las jóvenes, pero no de esta manera. No, en este momento creo que el país necesita muchas otras cosas antes que que nos emboben con la televisión, ¿no? Yo creo que estoy demasiado molesta. Creo que lo único bueno que tiene este mundial es que hay muchos ojos puestos en México y pues el hecho de que el mundo esté volteando la mirada hacia México, pues todos vean que el país no está en las mejores condiciones, ¿no? Tenemos a madres buscadoras, a gente que le hace falta trabajo, pensiones, mejores condiciones para vivir. Tenemos de por sí las mujeres, ¿no? Con esta lucha histórica en favor de nuestros derechos, personas desaparecidas, los periodistas asesinados. Tenemos muchísimas cosas que necesitan revisarse primero antes que ser la sede de un mundial. Yo creo que estoy muy molesta, es la palabra, creo, molesta, indignada de todo lo que está sucediendo. Necesitamos que las clases de los niños y las niñas no se cancelen por un mundial. Necesitamos que les pongan más atención a su educación, que conozcan su historia, por ejemplo, al menos. Los trabajadores, no todos los trabajadores y trabajadoras mexicanas tienen un trabajo de oficina como para ir a hacer home office a su casa, ¿no? Necesitamos mejores trabajos, mejores empleos también. Y las madres buscadoras creo que es un tema demasiado sensible para mí. Yo no tengo
un familiar desaparecido, ni tengo a un familiar que tenga un familiar desaparecido. Pero creo que no podría ponerme en el lugar de en los zapatos de una madre que tiene desaparecido un hijo o una hija y que no le llega ninguna respuesta, ¿no? ¿Cómo me voy a sentar a ver yo el mundial si no ha llegado mi hija o mi hijo a casa? En el hecho de que incluso no llegue de la tienda, creo que me preocuparía. Que no haya llegado hace años, creo que sería algo que me tendría sin descansar, sin dormir, sin comer. Estoy del lado de las madres, de todas estas luchas, y espero que de verdad el gobierno atienda estas necesidades porque son muy importantes. No es nada en contra del fútbol, ¿no? Necesitamos otras cosas mejores para poder sentarnos a ver este fútbol. En Chicalde, pero muy la compañera mencionó que se le hace muy injusto todo lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, porque en lugar de resolver los conflictos que están sucediendo en México actualmente, pues los invisibiliza, trata de comprar a la gente pues con dinero, ¿no? Para no buscar la paz, para no encontrar el bienestar del pueblo, ¿no? Y prefiere pues buscar otras alternativas de pues que sigan invisibilizando estas injusticias que se están viviendo en México. Y pues igual para mí, ¿no? Yo creo que el mundial ahorita sí ha sido un foco claro, ¿no? A nivel mundial para México. Y creo que en lugar de desviar la atención solo hacia el fútbol ahorita, creo que pues la gente de la sociedad, ¿no? ha tomado ventaja de este asunto, de este foco hacia México para visibilizar, ¿no? las injusticias, las violencias que se están viviendo en México. Hemos estado presenciando muchas manifestaciones ahorita en la Ciudad de México, en el caso de las madres buscadoras, los maestros que se están pues manifestando en contra también como de este mundial, ¿no? Y creo que pues sí, de forma general este mundial no está trayendo nada bueno para el país, porque pues la presidenta quiere dar como la mejor imagen del país, ¿no? Quiere ser parte de los países norteamericanos como pues Estados Unidos y Canadá en este caso, ¿no? Creo que pues de ahí también viene este trasfondo. Pero pues no tenemos esas lógicas pues imperialistas en este caso, y pues ha desatado también muchas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, los barrios pues digamos marginados de las sedes del mundial acá en México han sido tapados de alguna forma, han puesto bardas, lonas para tapar estos barrios donde pues va a pasar las elecciones, y eso se me hace muy grave, es una violencia muy grave, muy fuerte. Más allá de la expectativa que genera el Mundial, las decisiones en torno a su organización dejan preguntas que siguen sin respuesta. Entre proyectos cuestionados, falta de transparencia y afectaciones a distintos sectores, el evento pone en evidencia que el costo de albergar una competencia de esta magnitud no siempre se mide solo en cifras económicas. Informando desde los territorios, Carolina Sinay. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En El Salvador, Cruz Roja Salvadoreña mantiene activos entre 700 y 1,000 voluntarios en todo el país para atender las emergencias generadas por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina y sus remanentes, informó Javier Ramírez, coordinador del Centro de Operaciones de la institución. Ramírez explicó que desde la declaratoria de alerta verde, la organización inició acciones de preparación y monitoreo en diferentes zonas del territorio nacional, especialmente los departamentos de Usulután y San Miguel, donde se registraron las primeras inundaciones en comunidades costeras. A medida que el fenómeno meteorológico avanzó, también se reportaron incidentes relacionados con los fuertes vientos, incluyendo caída de árboles, así como un incremento en accidentes de tránsito debido a las condiciones resbaladizas de las carreteras. Cruz Roja ha atendido emergencias relacionadas a vehículos volcados, motociclistas lesionados y personas que sufrieron caídas, especialmente adultos mayores. Esta tormenta tropical tuvimos lo que son diferentes afectaciones como producente por los fuertes vientos, caídas de árboles en el sector del oriente del país. Se identifican también lo que son un aumento en accidentes de tránsito, en donde al menos vehículos que volcaron debido por las difíciles condiciones de adherencia de lo que es las carreteras, vehículos volcados, motociclistas accidentados, bastantes adultos mayores que han tenido lo que son los típicos deslizones por la madrugada al momento de salir, asimismo el aumento de personas caídas de su propia altura en la vía pública. Posterior a esto, actualmente tenemos 2 lugares de lo que es el occidente del país, básicamente en Sonsonate, en donde el pronóstico como tal del sistema se tenía evaluado que era el punto focal para lo que era la mayor afectación. Las mayores afectaciones se registraron en los sectores de Barra Salada y Barra Ciega en Sonsonate, donde el nivel del agua superó en algunos puntos el 1,5 metros de altura. Debido a las condiciones, los equipos de rescate tuvieron que utilizar camiones especializados para ingresar a las comunidades afectadas. Ramírez indicó que algunas familias decidieron permanecer en sus viviendas pese a las recomendaciones de evacuación preventiva. Pese a las inundaciones y otras emergencias registradas durante los últimos días, la institución confirmó que no se reportan víctimas mortales ni rescates de personas atrapadas. Según Ramírez, esto se debe en gran medida a las evacuaciones preventivas realizadas durante la jornada anterior. La Cruz Roja también participa en la atención de familias evacuadas hacia albergues habilitados en diferentes puntos del país, especialmente en La Libertad y Sonsonate. Los equipos brindan apoyo psicosocial, evaluación de daños y asistencia humanitaria a las personas afectadas. Ramírez enfatizó la importancia de que la población tome en serio las alertas emitidas por las autoridades, ya que su objetivo principal es prevenir pérdidas humanas y reducir riesgos. En este caso, el sistema de alertas, ahora en día, el sistema lo trabaja para prevenir riesgos. El sistema como tal, tanto la institución como Cruz Roja Salvadoreña, tenemos lo que es en nuestro actuar el prevenir antes que actuar, en el aspecto de que prefiero el mantenernos en una alerta, poder suspender clases, evitar que los estudiantes corran el riesgo de sufrir un incidente vial, las condiciones en la carretera no son las óptimas, caídas de árboles, inundaciones, que el que estén en dado caso seguros en lo que es su hogar. Por lo tanto, el sistema de alertas busca prevenir el que puedan salir de lo que se puedan identificar los factores de riesgos en sus viviendas, como tales inundaciones, caídas de muros, árboles, el poder evacuar hacia un lugar seguro y no lamentar pérdidas humanas. Pongo un ejemplo, un incidente de tránsito con un vehículo de transporte escolar por las malas condiciones en el estado de deslizamiento de la carretera, que sabemos que aunque el vehículo esté en perfectas condiciones, puede tener lo que es un tiempo más prolongado de frenado. Por lo tanto, sería más trágico en este caso el atender este tipo de incidentes. Asimismo, recomendó a las familias identificar los riesgos existentes alrededor de sus viviendas, como muros inestables, árboles en peligro de caer o zonas propensas a inundaciones. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador.
Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Guatemala. A la apasionada exploración de lo desconocido, la aventura, prefirió la apoteosis de lo conocido, el regreso. A lo infinito, ya que la aventura nunca pretende tener un fin, prefirió el fin, ya que el regreso es la reconciliación con lo que la vida tiene de finito. Milán Kundera. Con apenas 15 meses de viaje, Ana Wyss nos comparte el testimonio de su viaje hacia Cataluña. Homero en la Odisea menciona que Ulises, el navegante, al pasar sobre el recorrido de sirenas, atiende el desafío de la fuerza inquebrantable al hechizo de estos seres mitológicos. Ana, desde su experiencia humana, nos refiere a una situación de viajera guatemalteca hacia una aventura burocrática. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. Hola, mi nombre es Margarita Viz, soy psicóloga clínica y terapeuta Gestalt egresada de la Universidad Rafael Andívar. Hace 1 año y 2 meses migré a España, la región de Cataluña, y vivo en un poblado cerca del mar muy precioso y estoy contenta con mi decisión a pesar de ciertas dificultades por las cuales he atravesado. Una de ellas es la lentitud en los procesos burocráticos administrativos a nivel legal y en general, por ejemplo, para homologar mi título y poder trabajar de una manera más visibilizada. Conseguir el NIE también fue bastante complejo. Así como la barrera del idioma, a pesar de que se habla español, al ser un poblado más pequeño y retirado de las grandes ciudades, se habla mucho más el catalán, el cual sigo aprendiendo. El cor s'enfila a dalt i el nostre cos és immortal, 16 graus. Para mí ha sido un choque cultural también la forma de vincularse y poder socializar, ya que es más cerrado y lento el proceso de integrarse. Pero también he de decir que he conocido personas súper lindas, tanto de Cataluña como fuera de Cataluña, pero también fuera de Europa, y ha sido una experiencia agradable. Algo que me gusta mucho es la comida. Es bastante rica. Hay algo muy especial en el poblado donde vivo, que son las gambas de Palamós. Estas son exquisitas y tienen un sabor único. También tengo que reconocer que algo que me ha hecho sentir mucho más, aunque sea lento en esta transición, ha sido estar en contacto con el mar Mediterráneo. Su tranquilidad también de alguna forma me ha dado estabilidad poco a poco. Y no quiere decir también que no extrañe los sabores de mi país. Extraño comer un tamal, un pache los jueves. Sin embargo, ha sido en este tiempo un proceso, aunque lento, podría decir que con mucho aprendizaje. Y también conectar con la paciencia, que hay procesos que aunque sean engorrosos, molestos,
tenemos de alguna forma que tener paciencia para que poco a poco vayan saliendo. Algo que me gustaría compartir es que esto para mí ha sido toda una aventura. Desde cuando tomé la decisión de emigrar, de salir de mi país, que fue toda una revolución, llegué aquí a estos territorios que me sostienen y claro, atravesar todos los procesos migratorios en los cuales todavía me encuentro. Yo los he llamado olas migratorias, ¿no? Porque pasas entre procesos emocionales, mentales, energéticos, físicos, y he tenido la oportunidad de también ser acompañada en estos procesos, que ha sido bastante gratificante. Es como ir por la vida con un mapa, como a la antigua, ¿no? Con una cartografía en la cual voy trazando una línea en esos espacios que voy conociendo, porque el salir también me ha dado la oportunidad de expandirme mucho más a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel físico. Y esto para mí creo que es muy valioso. Es una transformación bastante brutal. I ja que l'home és incapaç i estones poc solta, potser seria... He tenido la oportunidad de estudiar en estos territorios, así que una vez al mes, por 10 meses, estuve bajando a Barcelona. Yo me manejo en bus, entonces claro, era una aventura subirme a ese bus, pasar por muchos pueblos y conocer, aunque no me bajara, pero el simple hecho de ver los campos tan grandes y hermosos y verdes que se ven, las flores, y bueno, llegar y viceversa, ¿no? Retornar. Ha sido una aventura también, claro, donde yo vivo hay muchos pueblos alrededor que son hermosos, hay muchas calas, hay caminos de ronda que se llaman, ¿no? Que tú puedes ir por las calas caminando hacia otro poblado. Creo que vale mucho la vida el poder aventurarse a hacer esto. ¿Qué más? La comida, ¿no? Que ya les había compartido. Tal vez ahora no he tenido la oportunidad de salir fuera de Cataluña. A lo que he ido es Andorra, y creo que también esa oportunidad de poder viajar a otros poblados, a otros territorios cercanos también es bonito. Estoy muy contenta de mi decisión, a pesar de que ha sido también montañoso en algunos momentos y que podría ser un poco más fácil. Y nada, aceptar también que es lo que es en un momento y seguir siempre en la lucha en que se sigan mejorando esos procesos, ¿no? Así que bueno, eso les puedo compartir. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 919 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por ser parte de esta red viva de voces que informa, cuestiona y no se rinde. Agradecemos su confianza y el de decenas de radios comunitarias en la región que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas y a cada corresponsal que desde los territorios sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y por un mundo más justo donde quepan muchos mundos. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org, donde encontrará más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria desde y para nuestros pueblos. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más luchas compartidas, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Le acompañó Joaquín Tapiarenas. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.